Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares desde el año 2007 al año 2013. ¿Cómo empieza una persona como usted en el ámbito político? Bueno, yo he sido siempre muy rebelde. Desde muy joven me ha soliviantado la injusticia. Tuve la desgracia, por mi edad, claro, de nacer en plena dictadura en 1948 y entonces pues tuve incidentes prácticamente desde los 13, los 14 años. Me llegaron a echar del colegio por negarme a rezar el rosario, que era obligatorio. Entonces, a los 16 estaba en el movimiento estudiantil, a los 18 ingresé formalmente en el PCE. Prácticamente del PCE salí en 1989, me integré en Izquierda Unida. Prácticamente toda mi vida ha sido una vida de compromiso social y político. Nací en una familia bastante pobre, pero con un padre represaliado por la dictadura, pero gente muy tolerante, unos padres muy tolerantes, muy autodidactos, con mucha curiosidad, digamos, por la música, por la lectura, etcétera. Ese es el ambiente que viví en mi casa y ese ambiente me llevó a que en el momento en que entré en la universidad pues fuera casi una cosa detrás de otra, ¿no? De manera que en aquellos momentos, en los años 60, en mitad de los años 60, que había en la Universidad de Madrid y en todas las universidades de España, había una situación de lucha tremenda. Pues lógicamente fue natural, digamos, como tantos estudiantes en aquel momento, luchar y organizarme políticamente. Después, lógicamente, esa vida política pues ha tenido muchos avatares. Una parte, he tenido mucha suerte porque claro, vivir 11 años de dictadura trabajando clandestinamente y actuando y siendo muy activo política y socialmente en comisiones obreras, en el movimiento estudiantil, en el ejército incluso cuando estuve haciendo la mili, pasarlos sin pasar nada más que una noche detenido, pues la verdad es que fue mucha suerte. Después ya conseguimos la democracia y seguí actuando desde el punto de vista político. Lógicamente empecé a trabajar a los 14 años, es decir, que realmente mis trabajos profesionales los había tenido que compatibilizar con los estudios, lo cual pues era siempre un auténtico follón, pero como digo, después tuve la inmensa suerte también de que por una situación determinada que se dio en el Ayuntamiento de Madrid formé parte del equipo de Tierno Galván como concejal de Educación en el Ayuntamiento de Madrid. Fue una etapa muy corta pero muy intensa y muy bonita, ¿no? Y después, al cabo de los años, estuve trabajando en varios ayuntamientos, en Coslada, en Arganda, etcétera, y al cabo de los años, de nuevo me propuso mi partido, me propuso Izquierda Unida para estar en la Asamblea de Madrid como diputado. Estuve 2 legislaturas como diputado y cuando volví a reintegrarme, pues volví otra vez a buscar trabajo y, lógicamente, pues porque yo pensaba que más de 2 legislaturas no debía en ningún caso de estar como es natural. Pues a partir de ahí me llamaron los compañeros, los vecinos, los amigos de San Fernando y me dijeron que por qué no trabajaba en San Fernando, por qué no iba en las listas de Monse, y fue una época muy bonita también, esos 4 años de concejal con Montserrat Muñoz, que fue una estupenda alcaldesa, y ya finalmente después ya como alcalde, una legislatura, un mandato entero del 2007 al 2011 y año y pico desde el 2011, mediados del 2011 a primeros del 2013, ¿no? Yo sigo siendo muy activo desde el punto de vista no organizado porque tengo 69 años y tampoco me da el cuerpo para mucho más. Pero sigo siendo muy activo desde el punto de vista social y sigo metido en 1000 follones, en el terreno de la lucha por la mejora de la sanidad, en los temas laborales, aunque no me toquen, pero en solidaridad con los
con los trabajadores, porque me parece un horror lo que está pasando en este país, en el mundo laboral. En el terreno ecologista, donde soy muy activo, durante los últimos 20-25 años me he comprometido muy firmemente en ese terreno. Y últimamente el último carné, digamos, que he sacado es de una asociación, de una ONG que se llama Derecho a Morir Dignamente, que plantea efectivamente eso, el derecho a poder uno determinar que no se encarnicen con uno, tener una muerte digna, es decir, simplemente a que nos traten, a los que queramos, nos traten como trataríamos a nuestro perro, es decir, con esa compasión, sin hacernos sufrir, etcétera, porque todavía queda una cantidad enorme de situaciones, y yo he vivido hace poco alguna en el terreno familiar, de situaciones horrorosas en las que la persona, pues efectivamente, el momento de la muerte, pues lo vive de una manera indigna y con sufrimientos increíbles que no tienen ninguna razón de ser. Bueno, pues como digo, para mí el compromiso social y político forma parte de mi vida y ha sido así toda mi vida. Vamos a hablar primero de su Concejalía de Educación. ¿Cuáles son las actuaciones en aquella época en la que Izquierda Unida tenía mayoría absoluta? Y en educación creo que todavía estaban algunas competencias, por lo menos más que ahora, de las que tiene concedidas la comunidad autónoma. Sí, yo ya venía rodado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Madrid. Claro que el Ayuntamiento de Madrid es un monstruo, es como un ministerio, realmente es enorme, ¿no? Y la verdad es que ahí era muy bonito. Fue una etapa muy bonita la de Tierno, porque realmente era todo abrir caminos y fue muy interesante, ¿no? Y después había seguido trabajando en temas educativos y tal. Cuando vine aquí, precisamente le pedí yo a Montse el llevar la Concejalía de Educación. Me gusta mucho, me parece muy interesante. Y la verdad es que yo creo que se hicieron cosas muy interesantes. Está habiendo un retroceso tremendo por parte de la Comunidad de Madrid, en concreto, porque hay otras comunidades que han seguido avanzando. Pero en Madrid ha sido horroroso. Nosotros, además, hemos tenido una presión muy dura para que hubiera colegios privados gratuitamente cedido el suelo por parte del ayuntamiento aquí. Claro, nos negábamos a eso. Oiga, si alguien, una comunidad religiosa, quiere establecer un colegio en San Fernando, pues exactamente igual que cualquier otra empresa, es decir, que pague su suelo, que lo compre o lo alquile, etcétera, etcétera, pero el ayuntamiento no tiene por qué dar suelo gratis a algo que no sea un servicio público, ¿no? Entonces hicimos cosas muy interesantes. Yo tengo es un momento, es un tiempo, esos 4 años en los que trabajé con un equipo muy bueno que sigue actualmente en educación, un equipo humano estupendo, con unos directores y directoras y con un profesorado francamente estupendo, y conseguimos hacer un proyecto educativo de ciudad muy interesante, unir a todos los colegios, unir a las escuelas infantiles, a las casas de niños en un mismo proyecto educativo, una preciosidad. El proyecto Leonardo en los institutos, porque detectamos que había carencias muy importantes en matemáticas, en ciencias y en lenguaje, en lengua, ¿no? Y hicimos un proyecto muy interesante con patrocinio privado de la Caixa, pero fue francamente muy bueno, funcionó muy bien y yo creo que eso ha sido para mí una etapa muy bonita, ¿no? Después le he podido seguir, afortunadamente he podido seguir en algunas cosas ese trabajo siendo alcalde, en las cosas que dependían del ayuntamiento, porque la Comunidad de Madrid efectivamente poco a poco nos ha ido echando a los ayuntamientos y a los sectores más progresistas de la educación, los ha ido echando, expulsando del sistema educativo, ¿no? Como es, por ejemplo, bueno, lógicamente la apertura de nuevas demás casas de niños, escuelas infantiles, etcétera, la ampliación de la escuela de música y danza, que es una auténtica joya, ¿no? Y desde ese punto de vista yo tengo una gran gratitud a la cantidad de participación de muchísima gente que en este pueblo, en esta ciudad, con hechuras de pueblo, a mí me gusta, cuando hablo de la ciudad, creo que es una ciudad física, digamos, pero desde el punto de vista de la gente seguimos siendo un pueblo, es decir, donde se conoce muchísima gente, los chavales de los institutos son los mismos, van juntos unos con otros, etcétera. Es una situación que permite hacer cosas muy bonitas en la educación. Si no fuera por la política de la Comunidad de Madrid,
el sistema educativo de San Fernando podría seguir siendo un auténtico cañón desde el punto de vista de experiencias, ¿no? Sigue siéndolo. Hay colegios que son institutos que son verdaderamente muy buenos. Las escuelas infantiles son verdaderamente extraordinarias, ¿no? Pero, como digo, pues efectivamente con una situación global, con un techo por parte de la Comunidad de Madrid que es un horror porque no beneficia nada, todo lo contrario. Persona implicada en la cultura, en la educación. Nosotros le conocemos desde hace 8 años, le veíamos como iba leyendo siempre por la calle y particularmente sí podemos decir que no es un político al uso, un político que iba a los actos culturales y le veíamos disfrutar, no como otros políticos que iban a hacerse la foto. La cultura se lleva dentro. Se lleva dentro y se mama, por decirlo de alguna manera, en la familia. Yo he tenido esa suerte. Era una familia muy pobre, pero que siempre ha tenido esa inquietud cultural. Tanto mi padre, sobre todo, como mi hermano mayor, sobre todo, pues la ha tenido y me han inculcado esa idea de la curiosidad. Yo estoy convencido que el día que pierde uno la curiosidad es que están muertos ya, ¿no? Me decía Monse, me decía que, perdón, me veía andando por ahí abajo por los chopos leyendo, me decía, te vas a matar un día contra un árbol. Y yo le contestaba esa frase de Cervantes de que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y decía, sí, pero no a la vez, seguro que no lo decía por eso, ¿no? Pero sí, he leído muchísimo toda mi vida. He estudiado primero ingeniería química, no la pude acabar porque me casé con 20 años, es decir, me casé muy pronto y me puse a trabajar en una empresa de seguros. Estaba trabajando con mi padre de restaurador de imágenes hasta ese momento y tuve que dejarlo al final de la carrera. Me costó lágrimas incluso porque me gusta mucho la ciencia y en concreto la química, ¿no? Pero después he estudiado ya con 52 años, he terminado licenciándome en ciencias políticas, lo hice por la UNED, me veían en el autobús y en el tren, todavía hay vecinos que me lo dicen, me lo recuerdan, tú eras el loco aquel que iba estudiando en el autobús en medio de las... Pero sí, yo no he dejado nunca de leer, de estudiar, he publicado varios libros, he publicado una cantidad muy importante de artículos, he dado muchas conferencias en España y fuera de España, he tenido una vida y tengo una vida cultural todo lo más intensa que puedo. Yo nunca me ha gustado eso que se decía a veces, no, es que este es un animal político. Un animal político es un animal. O sea, un político tiene que saber de todo, entre comillas, ¿eh? Quiero decir, un político, una persona que se preocupa por los aspectos políticos, por la sociedad, por los problemas que hay en la sociedad, tiene que saber de todo. Es normal. Y ves a la gente que lee muy poco. Y a los políticos. Políticos, estoy hablando, no políticos, gente que trabaja en su empresa, habla, etcétera, tal, o en su universidad o tal, y después por las tardes, por las noches, los fines de semana va a reuniones y tal. No, estoy hablando de políticos, digamos, entre comillas, profesionales, es decir, que están en una institución, joder, y no les ves nunca leer un libro. Dices, pues, entonces, ¿cómo se enteran de las cosas, no? Yo ahora, claro, ahora que estoy jubilado, pues para mí ha sido una explosión, porque me puedo dedicar a la música, a la pintura, a la fotografía, exposiciones para acá, para allá. Y eso para mí es consustancial. Yo creo que es una cuestión de curiosidad, por una parte, y por otro lado de compromiso. Yo he llegado a una conclusión obvia, que lo decían nuestros abuelos: el saber no ocupa lugar. Es decir, todo lo que he aprendido, yo siempre decía, bueno, y todo lo que había aprendido de ciencias, de física, de química, de matemáticas, todo aquello podría tener algo que ver después en la vida. Pues lo que aprendí, por ejemplo, de matemáticas en la escuela, en ingeniería, pues me sirvió después cuando hice políticas para probar estadística, donde caía todo el mundo porque venía de letras, ¿no? Y es muy importante porque si sabes algo de estadística es difícil que te engañen en las encuestas, porque sabes exactamente cuándo una encuesta es de verdad y cuándo es una manipulación, ¿no? Y todo lo que aprendí de química, por ejemplo, me ha servido muchísimo en mi compromiso ambiental, porque una buena parte de lo que está pasando en el mundo no es solo la pérdida de biodiversidad, la desaparición de especies, etcétera, es que está habiendo problemas tremendos con los residuos, con la energía. Es decir, estamos en una situación, yo creo, en eso soy muy pesimista, realmente muy grave, ¿no?
Y desde ese punto de vista me ha servido muchísimo. Yo recuerdo en la Asamblea de Madrid que me decían en los debates que tenía, el primer día que el primer pleno que hubo en la Asamblea de Madrid, en la legislatura en la que yo entré, en 1995, presenté una pregunta a Ruiz Gallardón, ¿no? Y era una pregunta sobre la incineradora de Valdemín Gómez y todos los tóxicos que salen de esa incineradora, los furanos y los... eran digamos, compuestos químicos, etcétera, que son muy peligrosos y que son cancerígenos, etcétera, y por eso estábamos en contra, claro, y estábamos allí realmente a batirnos allí el cobre, ¿no? Me decían los compañeros, no discutas con Ruiz Gallardón, que es muy listo, y tú acabas de empezar, yo llevaba ya 50 años, como quien dice, peleándome con todo el mundo en el terreno sindical, en el terreno estudiantil y en la vida política y en todo, ¿no? Pero lo que iba a decir, me decían los periodistas, bueno, ¿de qué sabes tú todas esas cosas que le cuentas sobre los compuestos químicos, etcétera? Porque los ecologistas saben de pajaritos, me decían, en torno de amistoso y de coña, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustan mucho los pajaritos, pero me gusta entender lo que salen por las chimeneas, los problemas que tienen los ríos o la contaminación del aire o los problemas de la energía. Eso, lógicamente, es bueno. Todo en esta vida supone un caudal de experiencias y me ha valido sobre todo para una cosa que a medida que soy más mayor, pues creo que voy consiguiendo. Y es aquella tolerancia que había en mi casa cuando yo la viví de pequeño y en condiciones muy difíciles, poderla mantener toda la vida. Yo me hablo con todo el mundo, hablo con todo, discuto con todo el mundo, respeto las ideas de todo el mundo, las prácticas no. Es decir, hay corruptos, hay chorizos, hay sinvergüenzas, hay gente que está explotando a la gente y que hace mucho daño y mucho mal. Pero con las ideas de la gente, no, porque siempre aprende uno toda la vida, porque nadie sabemos de todo y nadie sabemos todo de una cosa. Es decir, siempre tienes que aprender. Eso es la cultura, yo creo, y por eso a mí me parece, sigo como digo, he tenido la oportunidad por haber estado en cargos de dirección política y por haber estado en cargos de dirección sindical, etcétera, de haber podido escribir mucho también. Y ahora sigo lo mismo, sigo volcándome en escribir y en leer mucho y andar mucho, como decía Cervantes, y ahora ya puedo compensarlo además con la música, que era mi gran afición de toda la vida. Que le podemos ver en el coro de la Escuela Municipal de Música, ¿verdad? A ver si llueve algo más. Según voy cantando más, lloverá más, seguramente. Bueno, hablemos de su época. Ya ha sido una de las épocas donde más cosas se han hecho en San Fernando de Henares y no gratuitamente. Quizá el Plan E aportó muchos fondos y esos se gestionaron haciendo muchas actuaciones. ¿Nos podía hablar de esa época? ¿Cómo empezó? ¿Cómo ganó las elecciones? ¿Y cómo empezó a desarrollar actuaciones en esos 6 años de alcalde? Yo venía de una herencia muy importante, que era la de Montserrat Muñoz ha sido una alcaldesa estupenda, que puso, digamos, todas las vías, el inicio, lo que después sería el desarrollo del Plan General, etcétera, del Plan General de Urbanismo y de un montón de proyectos que estaban ahí, sobre todo el último periodo de su mandato, ¿no? Desde ese punto de vista, recojo, cuando se habla a veces de la herencia es como la que te viene del abuelo o de tus padres, incluye todo, malo, bueno, arriba y abajo. Yo tuve muchísima suerte, porque este era un municipio que con el equipo que había, con los equipos que había coordinado, que había dirigido Monse, había pegado un salto tremendo desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista conceptual. Parece una tontería, pero yo cuando iba por ahí a Madrid, siempre en charlas, en conferencias, en tal, a Madrid o a otros sitios, ¿no? Llevaba un plano de San Fernando. Decía, mirar, esto es una ciudad, ¿eh? Tiene un núcleo histórico que se recupera, que estamos volcados en recuperarlo. Todos los alcaldes que han pasado por aquí han hecho algo para recuperar ese núcleo histórico, para que no se destruyera ese núcleo barroco del siglo XVII. Y además ha crecido de esta manera.
Ha crecido de esta manera totalmente armónica, donde todos los señalaban. Tenía un plano que era muy curioso, lo he perdido, lo dejaría por allí en el despacho, donde estaban todos los servicios públicos de San Fernando, los colegios, los institutos, los centros de cultura, de mayores, de niños, tal, etcétera, perfectamente distribuidos en toda la ciudad. Yo he visto ciudades, no voy a decir nombres, donde todos los institutos están en una zona. Los colegios están en la ciudad universitaria, como se dice en un pueblo del que no voy a hablar ahora, de una ciudad, etcétera, etcétera. No, aquí está todo distribuido de manera que es que yo donde vivo, aquí en Copasa, es que tengo al lado el centro de salud, los institutos, el centro de mayores, los de niños, de tal, de animarte, los de adolescentes, la escuela de música. Pero es que eso, en cualquier barrio de San Fernando, se tiene a menos de 10 minutos equipamientos públicos, todos prácticamente. 10 minutos, 15 minutos andando, como mucho. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, me he encontrado con un pueblo que tenía ya previsto un urbanismo francamente de vanguardia y francamente excepcional.